Bueno, buenas noches Daniel. ¿Me escuchas bien, Hola Daniel? Esteban. Hola, Virginia. Bueno, ¿vos, Daniel, me escuchás bien? A ver, no sé si me estás escuchando, Daniel, si no te mando un mensaje. Sí, ahora sí. ¿Vos Ah, me escuchás? sí, sí, ahora sí. Ahí Digo, está porque bien. tenía mudo la compu creo que cuando hablaste recién. Ahí ya la puse. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a los y las presentes, también a quienes que no los vemos acá, pero que están conectados por streaming en la facultad. Eh, Y bueno, hoy tenemos para presentar, digamos, una charla, la que hemos titulado Crítica de la razón neofascista, que es un poco para pensar problemas más que contemporáneos, diría concretamente presentes, digamos, de cómo aparecieron o cómo se consolidaron ciertos discursos que quizás hace algún tiempo atrás uno los podía escuchar, pero estaban como más por debajo, digamos, ¿no? Y hoy están fuertemente en la superficie eh, y son reproducidos, digamos, ¿no? No solamente en cuanto a lo mediático, sino en las propias conversaciones cotidianas de las personas, podríamos decir que esos discursos empiezan a calar profundo. Y Daniel Feierstein, quien les presento, es eh, un especialista, digamos, es doctor en ciencias sociales, es investigador principal de CONICET, eh, y entre sus líneas de investigación hay una que lleva desde hace tiempo, digamos, y que viene interrogando desde hace tiempo, que es pensar y explorar y investigar las prácticas genocidas. Y uno de sus libros, entre varios, eh, es justamente dedicado a el fascismo, pero justamente a la consagración de estos discursos fascistas que actualmente, o recientemente, mejor dicho, ha sido reeditado por Capital Intelectual, y en virtud de eso decidimos convocarlo, se prestó muy gratamente, eh, no solamente para que nos cuente cuestiones que expone en el libro, que también, y que lo pueda presentar, sino además para que nos posibilite, digamos, herramientas para pensar justamente cómo estos discursos empiezan a calar hondo en nuestras relaciones sociales, ¿no? Esa es un poco la idea que nos permita pensar hoy estas cuestiones. Estuvimos conversando con Daniel cómo encarar esta charla y dispusimos que él va a hacer un planteo, digamos, en línea con esto que les vengo comentando y con el libro de él, de unos 30 40 minutos, y después vamos a dejar 20 30 minutos para que podamos conversar entre todos y todas y les podamos inclusive hacer algunas preguntas a Daniel, digamos, que sirvan para instalar un debate más que una especie de resoluciones que Daniel nos debería dar. Em, bueno, si te parece bien, Daniel, te dejo la Vale, palabra y vamos. te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y un poco yo tenía esto, tres, cuatro núcleos para pensar en esta media horita para después poder abrirlos a debate. El primero de ellos, para poder acercarnos al problema, es tratar de pensar para qué sirven los conceptos, para después poder pensar para qué nos sirve el concepto de fascismo, ¿no? Porque ahí hay toda una discusión en las ciencias sociales, y más allá de las ciencias sociales, diría en general, en toda la reflexión sobre conocimiento y sobre conocimiento científico, relaciona cuál es el sentido de que nosotros podamos construir conceptos para entender la realidad. Y digo, y esa discusión en el campo de las ciencias sociales y en estas problemáticas tiene mucha ida y vuelta entre la sociología y la historia, por ejemplo, que es
si que yo use un concepto significa que dos hechos son exactamente iguales. El problema es que los hechos nunca son exactamente iguales. Entonces, cuando yo uso un concepto, estoy diciendo que dos hechos tienen semejanzas estructurales, lo cual no quiere decir que sean iguales. Estoy usando un hecho. Para un hecho distinto, lo estoy llamando igual que otro hecho que no fue igual a ese, pero al que le encuentro como una familiaridad, un clima común, por eso en términos científicos podemos decir una estructura común. Y es importante arrancar por este lado, porque justamente el concepto de fascismo ha sido un concepto muy vapuleado, teórica y políticamente, en el sentido que se ha usado para cualquier cosa. Sobre todo fue muy fuerte esto en nuestro país en la década del 80, parece muy claro en esa película Argentina 1985, cuando uno dice este es un facho, este es un discurso facho, esta lógica. Entonces, como que todo lo que no nos gustaba aparecía calificado como fascismo. Esto es un problema, pero yo diría que un problema igualmente grave es creer que el fascismo solo podría ser la experiencia de Mussolini en Italia en los años 20-30, y que ahí se queda, y que como ninguna otra experiencia es igual a esa, entonces no podríamos usar el concepto, porque entonces no podríamos usar ningún concepto, ni conceptos más básicos. Pues yo siempre doy el mismo ejemplo, pero digo, bueno, hay mesas de distintos materiales, de distinta cantidad de patas, de distinta altura, de distintas características en cuanto a sus funcionalidades, y sin embargo nosotros tenemos un concepto tan básico como el de mesa que da cuenta de todas esas mesas, todas distintas, pues decimos que tienen algunas características estructurales comunes. Entonces, ¿qué pasó con el concepto de fascismo? Yo diría que cuando lo sacamos de esta lógica del insulto y de usarlo para cualquier cosa, hay tres grandes tradiciones de trabajo sobre el concepto de fascismo, tradiciones teóricas, de las cuales creo que solo una de las tres es interesante para pensar el presente. Entonces ahí hay una primera distinción que hay que hacer, porque a diferencia hay conceptos que tienen una sola tradición, y en ese sentido es más sencillo. Hay conceptos que a veces tienen 15 tradiciones distintas, el fascismo tiene tres bastante diferentes. La primera es la que piensa el fascismo como ideología. El fascismo como un núcleo ideológico con algunas características específicas, la organización de un partido único, cierto expansionismo militarista, el modo de definir a la comunidad, digo, hay como una cantidad de elementos, Norberto Bobbio lo ha trabajado muy bien, por ejemplo, que dicen, bueno, el fascismo sería un marco ideológico, un modo de imaginarnos la sociedad. Esa primera tradición, que es más filosófica de alguna manera, me parece que tiene ventajas y límites para el momento presente. Es cierto que lo que estamos viendo surgir hoy en muchas partes del mundo, en nuestra región y en la Argentina, tiene cierto clima de época con esa ideología fascista, con algunos de sus elementos, y otros no. Digamos, ¿no? Con lo cual se nos da una situación un poco difícil, porque de los elementos que consideramos estructurales en esa primera mirada, hay algunos que están y otros que no están. La segunda tradición de trabajo del fascismo es más bien la de la ciencia política, y yo diría que es la menos útil en este momento, solo la menciono, pero me parece que claramente no daría cuenta de lo que está pasando, que es la que entiende el fascismo como un sistema de gobierno. Básicamente sería una especie de sinónimo de corporativismo, que es algo que sí tuvo que ver con los regímenes fascistas del siglo XX en Europa, y que es una manera de organización política. Esa manera de organización política tiene que ver con un tipo de acuerdo específico entre empresarios, sindicatos, fuerzas armadas, iglesia, para manejar el sistema político no a través del republicanismo democrático, sino a través de los acuerdos entre estas corporaciones, que más allá del peso que puedan tener hoy las corporaciones en el desarrollo político, me parece que esta idea de un pacto social de las corporaciones es algo que uno prácticamente no ve en ninguna de estas experiencias de las nuevas derechas contemporáneas. No es la propuesta de Trump, no es la de Orbán en Hungría, no es la de Polonia, no es la de la Italia de Meloni, no aparece en Francia, no aparece en el Brasil de Bolsonaro, digo, prácticamente ninguna de las experiencias, y tampoco en Argentina. Y entonces llegamos a la tercera, que es la que me parece más potente, que diría que es la más sociológica,
pero que también involucró sobre todo a la mirada de muchos autores marxistas en el momento de surgimiento del fascismo en el siglo XX, que es aquella que piensa el fascismo como práctica social, quizás su expresión más clara, a mi modo de ver, una de sus mejores análisis uno lo puede encontrar en muchos de los textos de Gramsci, pero digo, se puede encontrar esa mirada en muchos otros textos también, sobre todo de la época. Y esto sería pensar que el fascismo es una manera, no tanto una ideología, no tanto un sistema de gobierno, sino una forma de organizar el lazo social. Y que por lo tanto se está constituido por tres elementos fundamentales a nivel de prácticas sociales. Por un lado, un tipo de movilización reaccionaria, esto es la capacidad de movilizar a grandes multitudes, pero que esa movilización busca el recorte de derechos, no la ampliación de derechos. Esto es movilizar a la población a la búsqueda de acompañar, exigir el recorte de derechos de ciertos grupos de población. La capacidad de utilizar técnicas proyectivas, esto es la capacidad de transferir las angustias, los resentimientos, las frustraciones que podemos tener ante las crisis, buscando un responsable de esa situación, que generalmente es alguien que sufre tanto o más que nosotros. Y por último, podríamos decir la irradiación capilar del odio. Esto es una forma de utilización política de una emoción que existe en todos nosotros, que es el odio, que se logra instrumentar políticamente a partir de esas técnicas proyectivas. Pero el problema es, si nosotros identificamos estos elementos, esto es, si miramos al fascismo desde esta tercera escuela de interpretación, entonces nos encontramos que los elementos estructurales del fascismo sí están presentes en nuestra realidad contemporánea. Y entonces por eso es que esta es la que me parece más potente. Te digo, si pensamos la ideología tendríamos que tratar de identificar que sí, que no, y si es más importante lo que sí que lo que no. Si pensamos del sistema de gobierno tenemos que renunciar a ese análisis, porque la verdad que el corporativismo no puede encontrarse, pero si lo pensamos como práctica social, podemos pensar que efectivamente sí hay elementos estructurales muy comunes, con todas las diferencias en los otros elementos o con todas las diferencias históricas de los procesos del siglo XX en Europa versus los procesos del siglo XXI, por ejemplo, en América Latina. Este sería como un primer núcleo de cuestiones para introducir. El segundo núcleo que me parece importante es tratar de entender que este tipo de prácticas sociales en nuestro país, y yo diría más en general en América Latina, no las hemos vivido hasta ahora. Lo cual también le da una novedad y una importancia al análisis. Porque sí hemos tenido, tanto en América Latina como en Argentina, grupos ideológicamente fascistas, aun cuando nunca fueron muy significativos, pero existieron desde sectores de la derecha nacionalista en los años 20, hasta sectores dentro del peronismo, tanto en los 40, en los 50, en los 70 nuevamente. Pero siempre fueron sectores más o menos marginales, y sobre todo eran ideológicamente fascistas, por eso digo, depende de qué conjunto o de qué mirada teórica arranquemos, pero no fueron capaces de desarrollar ninguna de las prácticas sociales que estaba planteando, y esto es interesante incluso para pensar nuestras dictaduras, y en particular la última, que es como nuestro modelo de lo más terrible que nos puede pasar. ¿Sí? Las marcas que dejó la dictadura, la última dictadura argentina, que tuvo la característica de ser genocida, se caracteriza por un montón de elementos tremendos, pero que no incluyen estas tres características estructurales del fascismo. Con lo cual, más allá de que a esa dictadura se la acusó de fascista, más allá de que algunos de los militares, por más que eran minoritarios, que integraban la dictadura, eran fascistas ideológicamente, la dictadura no logró, no quiso, no pudo
implementar este conjunto de técnicas. Y por lo tanto, el terror que implementaba la dictadura, aunque era genocida, era un terror vertical, esto es que iba de arriba hacia abajo, fundamentalmente a partir de la utilización de la estructura de la fuerza de seguridad, con lo cual no logró ni que salieran bandas de vecinos a perseguir subversivos, porque no es que no tuvimos bandas, antes de la dictadura tuvimos bandas, pero esas bandas eran paraestatales, y es difícil caracterizarlas como bandas de vecinos, más bien eran las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad sin uniforme, ¿sí? Pero centralmente seguían perteneciendo al aparato punitivo estatal. Y tampoco tuvo, esto es, no había bandas de vecinos cazando subversivos, y no había movilizaciones reaccionarias, esto es, la dictadura tendió a paralizar a la gente, no a movilizarla, y la única movilización importante que logró la dictadura, que fue en relación a la guerra de Malvinas, no era reaccionaria, en el sentido que no era una movilización que buscara recortarle derechos a nadie, una movilización nacionalista que buscaba, podríamos decir, recuperar derechos nacionales de Argentina en territorios ocupados. Por lo tanto, estructuró toda una red de campos de concentración, fue eminentemente genocida, que tiene que ver con otros montones de trabajos de investigación que he desarrollado, que se vincula incluso al propio proceso de juzgamiento, pero eso no quiere decir que hubiese sido fascista. Y algo parecido podemos pensar de la mayoría de las prácticas de la derecha en el siglo XX en América Latina. Entonces el problema es que nos estamos encontrando con algo que tiene mucha relevancia porque es algo que para nosotros es nuevo, aún tomando en cuenta cuánto consideramos que se parece o no a lo ocurrido en Europa en el siglo XX. Entonces nosotros no conocemos, ni teórica ni políticamente, en nuestro entorno, la posibilidad de una fuerza que sea capaz de movilizar en un sentido reaccionario, de irradiar capilarmente el odio, y de utilizar de esa manera técnicas proyectivas. Y por eso me parece relevante el debate, ¿sí? Porque lo que yo empiezo a ver, y es el origen de la publicación de este libro que planteaba Esteban, que es la construcción del enano fascista, es que esto empieza a aparecer de modo muy incipiente en nuestro país hacia fines de 2017, y que constituye algo eminentemente nuevo. Pero además que nos cuesta tener las herramientas para verlo, por muchos motivos. Primero por esto que decíamos, porque como a todo se lo acusaba de fascista, cualquier expresión de la derecha o cualquier expresión del populismo era considerado como fascismo, decir una vez más fascismo parece que no agrega nada, porque además al macrismo se lo consideraba en muchas de las manifestaciones que se hicieron para oponerse al macrismo, se lo consideraba una dictadura. El macrismo es la dictadura, y entonces si el macrismo es la dictadura, entonces ¿cuál sería la diferencia? El macrismo y la dictadura es todo lo mismo, y son todos fascistas, porque la dictadura es fascista, entonces otra vez no se ve la novedad. Y además porque creo que efectivamente el gobierno del macrismo sufre una transformación a fines del 2017, y entra en una contradicción entre proyectos políticos distintos. ¿Sí? Una cosa que es una hipótesis aventurada, que me la discuten mucho, pero decir, me parece que no es lo mismo el proyecto, más allá de que uno le guste o no le guste, lo acepte o no lo acepte, digo, estamos tratando de plantear una mirada analítica más allá de nuestra ubicación. A veces no es lo mismo el proyecto de la mano de Durán Barba, Marcos Peña y los Globos Amarillos, de podríamos decir, un liberalismo individualista que busca recuperar un conjunto de proyectos, consignas, miradas de esta derecha hasta empresarial, podríamos decir, que aparece en nuestro país de la mano de la irrupción del PRO y del macrismo, que es lo que va a aparecer hacia fines de ese 2017, que es cuando comienza a cobrar otro rol Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, y cuando empiezan a pasar cosas que es la primera vez que pasan en nuestro país, que no es lo que hace el aparato estatal, sino lo que hace el aparato estatal para convocar al conjunto de la sociedad. Y acá tenemos otro problema también, porque uno diría, ¿cuál es la novedad de 2017? ¿La desaparición de Santiago Maldonado? Yo diría, eso no es exactamente una novedad.
Desde el 83 para acá ha habido desapariciones en la democracia argentina, ha habido varias, quizás una muy emblemática, la de Jorge Julio López en 2006, pero la de Luciano Arruga, uno podría decir, digo, hay distintos casos con características que podrían ser homologables a las de Santiago Maldonado. Pero lo que sí cambia es lo que hace el Estado después de la desaparición. Porque en todos los casos previos, desde el 83, aun cuando hubo varias desapariciones en democracia, la respuesta estatal contundente fue la condena del hecho y aunque sea formalmente el intento de esclarecimiento. Esto no siempre funcionó, la desaparición de Julio López no se esclareció. Pero más allá de unos días, podríamos decir, realmente impresentables de aquel ministro, no recuerdo si en ese momento era Interior o Seguridad, que de Aníbal Fernández, cuando dice debe estar tomando el té con la tía, el gobierno rápidamente cambia su discurso e inicia tanto el intento de denuncia, de deslegitimación, como, entre comillas, pongamos, de esclarecimiento, porque no esclarece nada. Pero con Maldonado va a pasar otra cosa. Con Maldonado lo que va a haber es un discurso de que ese hecho no ocurrió, por lo tanto va a empezar a circular y a hacerse cada vez más importante, a diferencia del caso López, que Maldonado está con los mapuches escondido en Chile, que es algo que se ha inventado, que está en un pueblo con no sé quién, que lo levantaron en la ruta. Pero además, cuando la sociedad empieza a reaccionar de modo muy solidario ante la desaparición de Maldonado, y pasaron cosas muy interesantes, que es parte de la potencia de la sociedad argentina, y entonces docentes que tomaban lista e incluían a Maldonado en la lista para hacer presente su ausencia, o enfermeras que en los hospitales llamaban en las guardias a Santiago Maldonado, o restaurantes que en sus mesas ponían una mesa reservada para Santiago Maldonado. Comienza todo un proceso que fue ese 0800 que abre el gobierno, primero el de la ciudad, luego el gobierno nacional, para denunciar a los docentes que intentaban abrir el debate sobre la desaparición de Maldonado en las aulas, bajo la idea de que era adoctrinamiento político, e incluso el intento de que fueran los padres de los estudiantes quienes fueran a la escuela a denunciar a los docentes, a irrumpir en el aula, a impedir ese proceso. Entonces acá es donde vemos esta lógica de la movilización reaccionaria. Entonces ya no es solo el aparato del Estado, sino el aparato del Estado convocando a la población a actuar. Actuar ya no solo pasivamente, sino actuar activamente, ejercer esa violencia. Y después, inmediatamente, se lo acompañó de la disputa con la ESI, la enseñanza en términos de identidad de género en el espacio escolar, con toda esa campaña de con mis hijos no. Y esto va a ir de la mano de un proceso que decía, si a fines del 2017 empieza a emerger de modo muy incipiente, acompañado de la profundización de la estigmatización de distintos grupos de población, los migrantes, fue muy relevante Miguel Ángel Pichetto en ese sentido, todavía siendo quien dirigía el bloque del peronismo en el Senado, pero luego cuando hace el pasaje al macrismo como candidato a vicepresidente. Vamos a tener presiones de otras figuras del peronismo también, como Sergio Berni, incluso el propio Guillermo Moreno, y distintos cuadros políticos, particularmente del macrismo. Ahora, ese proceso va a tener además podríamos decir que un salto mucho más rápido de lo que podía imaginar cuando escribí ese primer trabajo, La construcción de gobierno fascista, con la cuarentena. ¿Sí? Esto es, la irrupción del COVID, podríamos decir que genera un clima de frustración, de crisis, de desesperanza, de resentimientos, de cuestionamientos, de transformaciones subjetivas, que acelera todo ese proceso incipiente que venía avanzando desde fines del 2017, 2018, 2019.
Y entonces esto va a pegar un salto con esa irrupción de esas marchas anticuarentena, con esa identificación ya no solo como se venía construyendo de ciertos sectores estigmatizados como responsables de nuestros males, sino de la organización creciente de movilizaciones reaccionarias. Y entonces va a aparecer la postulación o el proyecto de un movimiento antipiquetero, que nuevamente no es que es una ley antipiquetera como había intentado ya a partir del 2017 Patricia Bullrich, sino es un movimiento, lo que implica que no es que sea el Estado el que salga a impedir las manifestaciones, sino que sea la propia población la que se organice para salir a romper las manifestaciones. O algo parecido que pasa en el sur, en particular en Bariloche, con los grupos de vecinos que se comienzan a organizar para salir a desarmar las manifestaciones de pueblos originarios, e incluso el reforzamiento de todas estas lógicas de linchamiento ante el delito común, que van a sufrir un salto muy importante a partir de ese momento. E incluso vemos aparecer en esta última campaña electoral, esta que se viene ahora, distintos spots ya convocando a la población a armarse, ¿sí? Convocando a la población solicitando al Estado que autorice, que libere la posibilidad de la circulación de gente armada, con la propuesta, está muy claro en el spot del hijo de Bussi en Tucumán, pero podríamos decir que también de algunos otros, creo que un spot, si no me equivoco, también de Martín Tetaz en esa clave, de que la salida a la inseguridad sería ejercer la violencia por parte del conjunto de los ciudadanos, organizarse para el ejercicio de la violencia, armarse y llevar a cabo esa expresión violenta. Entonces digo, me parece que ahí es donde es interesante ver cómo empieza a cobrar una dimensión algo que, insisto, es parte de las características estructurales del fascismo cuando uno las observa como práctica social, pero a su vez es algo que no hemos conocido y que nos resulta novedoso, que tuvo que ver con la Italia mussoliniana, que tuvo que ver con la Alemania nazi, que tuvo que ver con, de alguna manera, con la España franquista, con sus más y sus menos, y que tiene que ver con muchos de estos procesos que estamos observando, bueno, el intento de toma del Capitolio, el intento de toma en Brasilia, el movimiento que secunda Bolsonaro, digamos, esta movilización reaccionaria cada vez con mayor organización, con mayor organicidad. El tercer núcleo, y con esto cierro, que quería plantear, es tratar de entender por qué es que ha encontrado ahora terreno tan fértil este fascismo, neofascismo, según como lo llamemos, en relación a los periodos previos, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando ahora que esto logra un nivel de interpelación que no había podido encontrar en nuestras sociedades, yo diría prácticamente nunca, no solo en el pasado cercano, sino por lo menos con estas características, nunca? Yo creo que hay una cantidad de elementos que hay que poner sobre la mesa, aunque sea complejo, que muchos de ellos son internacionales. Me parece que por eso voy a hablar en un sentido muy amplio del progresismo o de la socialdemocracia o del campo popular, como elementos que no son intercambiables, pero me parece que vale para cualquiera de esas perspectivas que asumamos, que es un fenómeno bastante más general, bastante internacional, que también es regional y que atraviesa mucho también a la Argentina, muy particularmente a la Argentina. Yo diría, hay como 4 núcleos, me parece, en las cuales la transformación de ese discurso progresista, la transformación gradual de ese discurso progresista, ha ido dejando de resolver e interpelar las necesidades de las grandes mayorías. Y creo que ese es el motivo fundamental que explica por qué puede calar ahí esta respuesta fascista o neofascista, que no es que resuelve el problema, pero aunque sea escucha y da una salida a ese malestar. El más evidente, el único que en general se pone sobre la mesa, por eso lo voy a pasar más rápido, pero que vale mencionarlo, es la situación socioeconómica con sus
tres elementos, digamos: nivel de actividad, distribución del ingreso, efecto de la inflación. Yo diría, no se trata tanto de si puede o no puede resolverlo, sino de qué discurso comienza a tener el progresismo ante esa situación. En distintos momentos históricos pudo resolverlo más o pudo resolverlo menos. Pero sí estaba claro siempre, por lo menos hasta el fin de la Guerra Fría, si no bastante más, por eso depende de qué lugar hablemos, que la propuesta política era la resolución de esa situación económica, más allá de que fuera más o menos efectiva, que la identidad política de esa fuerza estaba en clave de mejorar la distribución del ingreso, resolver el sufrimiento económico de aquellos sectores más postergados. Ese progresismo se ha vuelto cada vez más posibilista, ¿sí? Producto en muchos casos de análisis realmente muy cuestionables del concepto gramsciano de correlación de fuerzas, en otros casos producto de su propio transvestismo, en otros casos producto, lo analiza muy bien Perry Anderson, de que se separó de los sectores populares que le habían dado origen y entonces se transformó más en izquierda cultural que en izquierda social. Pero sea por un motivo o por el otro, o por todos varios de esos motivos juntos, lo real es que ni siquiera como proyecto político hoy aparece como un eje fundamental de esas fuerzas progresistas la resolución de la situación económica, sino aparece más bien, y esto está muy claro ahora en la Argentina, que aparece más bien el fantasma de que la derecha sería peor. Pero a su vez aparece una propuesta que sería más o menos que todo seguiría como está. Esto es, no podemos hacer mucho más, esta es la situación, gobernamos y esto es lo máximo que podemos hacer. El problema es que tendrías que acompañarnos porque si dejaras que gobernara la derecha, estarías todavía peor. Eso como interpelación es casi imposible planteándolo de las formas de construcción de identidad política o de subjetividad. Alguien que está sufriendo no va a entusiasmarse porque le digan vas a seguir sufriendo igual, pero te amenazo con que en realidad está este otro que te haría sufrir más. Y hace rato que ese es el discurso. El apero Macri está muy volcado en eso, ahora podría ser transformado en apero Milei, digamos, ¿no? Pero siempre la misma lógica de miren qué fantasma, qué terrible esto, van a estar todos terribles, a una población que está terrible. Entonces la pregunta es cuánto más terrible podría estar. Es probable que pudiera estar mucho peor, pero como nivel de interpelación a la subjetividad, podríamos decir que es bastante inoperante. Mientras que en ese plano, la nueva derecha varía en distintos lugares, esta derecha neofascista, según donde lo haga, pero o directamente retoma esa bandera que la izquierda abandonó, eso lo vemos en Francia, lo vemos en Italia, con esa consigna. La derecha fascista italiana y francesa tiene como consigna: nosotros retomamos las banderas que la izquierda abandonó. En otros espacios como Brasil o Argentina no vemos eso, pero sí vemos que hay una solución, por un lado, generalizando el sufrimiento de la mano de la antipolítica, que es, yo no voy a resolver tu situación de sufrimiento, pero sí te prometo que voy a hacer sufrir a los que te hacen sufrir, que son los únicos que siempre se han salvado. Y entonces esto es mucho más efectivo, porque tampoco propone resolver, pero sí propone poder canalizar la bronca, ¿sí? En términos de decir, yo no te voy a resolver la situación, pero esos que nunca sufrieron como vos, ahora van a sufrir tanto como vos o más. Y esto captura. Ahora los vamos a ver sufrir. A ellos también. Vos venís sufriendo hace años, ahora ellos van a sufrir también. Esto en relación al primer núcleo. En relación al segundo núcleo, me parece que es un núcleo que articula dos elementos distintos, pero que se conectan, que es la cuestión de la inseguridad, la cuestión del narcotráfico. ¿Sí? Dos cuestiones que están absolutamente ausentes del discurso progresista, por varios motivos. Yo creo que hay, por un lado, una confusión muy fuerte que no tenía el campo de la izquierda hasta, podríamos decir, los años 70, en algún punto de quiebre, la crisis del 73, quizás un poco más, que es la confusión de la protesta social o el enfrentamiento a las fuerzas de seguridad con el delito común. Por eso digo algo que la izquierda históricamente tenía muy claro, al punto de que cuando uno ve los procesos revolucionarios del siglo XX,
esos regímenes revolucionarios de izquierda no solo que no eran garantistas, sino que eran mucho más punitivistas que los regímenes de derecha, con respecto al delito común. Porque tenían claro algo que el progresismo ha perdido, que es que el delito común afecta fundamentalmente a los sectores populares. Esto es, no es sencillo salir a ejercer la amenaza a la propiedad de aquel que vive en un country blindado o que puede contratar un ejército de mercenarios para que lo proteja, con lo cual ese delito contra la propiedad en general se hace ahí donde hay menos fuerza de seguridad, ahí donde hay menos posibilidad de ser enfrentado, que es en los barrios populares, donde se sufre infinitamente más. Cierta romantización de la delincuencia común que vino de la mano de esa estructura, de esa izquierda cultural garantista, podríamos decir, ha llevado a esta confusión entre que una cosa es defender a cualquier sujeto del ejercicio del poder punitivo estatal. Yo creo que eso es legítimo, es algo que ha construido de modo interesante el garantismo. Entonces, alguien haga lo que haga no merece ser asesinado de un tiro en la cabeza o ser internado en una cárcel donde se lo tortura permanentemente y pasar toda su vida ahí. Pero una cosa es eso, y otra cosa es creer que esa persona es equivalente a alguien que se organiza políticamente para resistir a la injusticia. Son dos figuras políticas absolutamente distintas y opuestas. El que se organiza en términos de protesta está articulando solidariamente con sus pares para tratar de transformar el orden. El que le afana al vecino está teniendo la actitud más egoísta, ¿sí? Y más, podríamos decir, destructiva del lazo social con respecto a sus pares. Entonces, una cosa es que digamos, ninguno de los dos merece que le peguen un tiro en la cabeza o que lo metan en la cárcel de por vida, y otra cosa es que confundamos esas prácticas y minimicemos el rol disruptivo del delito común en los lazos sociales. Y esto se articula con la contracara, digamos que no es lo mismo, decía, pero que es parte del mismo problema, que es que efectivamente en nuestra sociedad, esto hace mucho América Latina sobre todo, ha habido una transformación territorial muy significativa con el avance de las organizaciones criminales del narcotráfico, que han logrado establecer redes que además, digo, se vinculan mucho con el otro elemento, primero, porque articulan con la fuerza de seguridad, segundo, porque son motivo de muchas de las situaciones de inseguridad, pero tercero, porque cuando logran control territorial, imponen un funcionamiento de la vida cotidiana paradójicamente mucho más aceptable para alguien que vive en un barrio popular que la situación de la inseguridad permanente. Esto es, como instalan algún orden, justamente con un punitivismo atroz, porque cuando una organización criminal controla un territorio, si vos le afanás a alguien de ese territorio, sí, la pena es que terminás con un tiro en la cabeza en una zanja. Eso lo que genera es que adentro del territorio no se afana más. ¿Sí? Justamente porque esa organización lo que busca es el apoyo de esos sectores territoriales. Lo que vemos es, no hay un discurso desde el campo progresista frente a ninguno de estos dos problemas y sus articulaciones, mientras que la derecha neofascista plantea un discurso ante los dos problemas. Facilista, ¿sí? Tremendo, a mi modo de ver horrible en cuanto a lo que podría producir, pero que muestra una escucha social que ninguna otra fuerza política muestra. Asume el problema. ¿Sí? Claro, la respuesta es meta bala, o que cada uno se defienda, o armate, o vamos a hacerlos un queso gruyère, digamos, esta es la respuesta. O la respuesta ante el narcotráfico, la de Bullrich, que es vamos a mandar a las Fuerzas Armadas, que ya vimos cómo terminó en México y en Colombia, involucrar a las Fuerzas Armadas en la represión del narcotráfico. Pero otra vez, una cosa es decir que esas salidas son muy negativas, y otra cosa es si se escucha o no se escucha el reclamo popular ante el problema. Que uno diga que la salida que propone la derecha neofascista ante ese problema no es efectiva, no alcanza si es que no se elabora otra salida, y donde el discurso es que ese problema no existe.
todo este discurso de que la criminología es mediática, que la inseguridad es una sensación, que es una construcción de sectores de poder y que no da cuenta de la realidad, es una construcción muy proveniente de sectores medios acomodados que viven en barrios donde efectivamente esa situación no es un problema, y es vista como insultante y ajenizante para aquellos sectores que están sufriendo esa transformación. El tercer punto, el tercer núcleo es una transformación en el rol de la norma. ¿Sí? Esto es, estamos viviendo un conjunto de transformaciones subjetivas y hay muchos trabajos, pero hay uno que particularmente me gusta mucho, que es del último año, si no me equivoco, del 2022, que es un libro que se llama El individuo tirano, de Eric Sadin. Pero hay varios trabajos que lo están empezando a identificar, que es que hay un conjunto de transformaciones subjetivas. Ahora lo vamos a ver, porque el cuarto elemento serían esas transformaciones, que han llevado a una destrucción de la confianza en el funcionamiento de cualquier sistema normativo o en el ejercicio de cualquier autoridad. Esto lo que va generando es esto que Sabin llama el individuo tirano, que es que cada quien se ubica en el lugar de víctima solamente, cree que tiene derecho a todo y que tiene capacidad de desafiar cualquier intento de construir algún intento de normatividad social. Y esto quedó muy claro en la pandemia. ¿Sí? Con esta idea de, a mí no me van a decir a dónde puedo ir o a dónde puedo no ir, si tengo que usar barbijo, si no tengo que usar barbijo. Entonces, en una situación donde la vida del conjunto de la población estaba sometida a un riesgo enorme, se dificultó la posibilidad de entender la necesidad, porque ya no se entendían distintos planos, de el rol progresivo, el rol igualador, el rol constructor del lazo social que implica la norma. Justamente porque este progresismo cultural se montó en la disputa con cualquier norma. Como que yo suelo decir que este tipo de miradas, y esto es muy fuerte en la criminología crítica, miran la norma con un solo ojo. Esto es, la norma es el ejercicio del poder punitivo estatal e implica una lógica represiva, y al mismo tiempo es constructora de lazo social e implica la posibilidad de igualación, en el sentido que norma se le pone en general a aquel que tiene poder, porque a aquel que no tiene poder no le tengo que poner ninguna norma, porque le paso por encima, le doy un palazo en la cabeza, o si puedo dispararle, le pego un tiro y se acabó. La norma sirve más con aquel que tiene poder, al que solo muchos le podemos poner un límite. ¿Sí? Han pasado varias cosas con eso. Por un lado, la disolución de esa confianza en la estructura normativa, y esto lo vemos en cualquier ámbito. No sé cuántos de ustedes, quizás haya algunos que sean docentes, lo podemos ver en el sistema de salud. Esto ha sido cada vez más fuerte en ese sentido. Ahora ya no es cierto que la palabra del docente tenga ninguna autoridad con respecto a lo que hace, a lo que dice, a lo que evalúa. Aparece entonces cada vez más común la escena de los padres de los estudiantes yendo a agredir al docente que desaprobó a sus hijos. O, lo vimos también mucho en la pandemia, pero no hace falta la pandemia, lo vemos en otras partes, un sistema de salud colapsado que encima tiene que sufrir que vengan los pacientes convencidos de que tienen que ser atendidos en ese instante y se les tiene que hacer lo que ellos dicen, o que deciden estructurar su sistema de cumplimiento de las normas sanitarias del modo en que se les ocurra a ellos. Y podríamos decir que esto va como avanzando cada vez sobre más sectores e interpela fundamentalmente el funcionamiento político, porque le quita legitimidad a una autoridad que a su vez la contracara de esto es que se trata de una autoridad, y esto también tiene que ver con la transformación de ese progresismo, que cada vez renuncia más a poner límites a los sectores poderosos. Y entonces transmite y asume que solo puede poner límites a los sectores desprotegidos. ¿Sí?
digo, lo hemos visto claramente en esta crisis económica. Es un gobierno que no parece que esté dispuesto a decir que podría controlar algún precio, o que podría cobrar algún impuesto, o que podría enfrentar. Entonces, lo que puede hacer es ponerle límite al que no se le pare de manos. Y ante el que se le para de manos, esto, el gobierno de Alberto Fernández ha sido tremendo, pero digo, es ilustrativo de un modo de funcionamiento del progresismo muy generalizado a nivel internacional y regional, más allá de que haya sido un caso muy paradigmático, esto de amague y recule, le decían en parte de las internas del gobierno, pero más allá de esa interna de gobierno, por eso digo, no me parece bueno dejarlo puesto en una figura, porque parece que es un proceso muchísimo más general, de la tremenda dificultad, justamente porque hay una dificultad para construir fuerza social que se expresa en una dificultad para hacer cumplir una normativa a aquel que está dispuesto a rebelarse frente a esa normativa. Y por último, ligado a este elemento de la norma, esto a lo que hacía referencia, y con esto termino, que es el cuarto nivel de transformación, que son estas transformaciones subjetivas e identitarias, que no solo pasan por el rol de la norma, que es uno de sus elementos, que no solo pasan por podríamos decir, la exacerbación del narcisismo, ¿sí? Que es esta construcción identitaria en clave de víctima, que viene muy de la mano de los procesos de memoria, pero que es esto, que ubican a cada uno solo en relación al resto de la sociedad en función de qué ha sufrido, y entonces qué es lo que el resto de la sociedad le debe. Pero nunca se articula en términos de qué es lo que uno ha hecho a otros, y entonces qué es lo que uno le debe al resto de la sociedad. Entonces se han ido creando cada vez más identidades corporativas que generan una especie de disputa de corporación frente a corporación, a ver quién es más víctima y a quién el Estado le debe más. Y entonces a quién el Estado tendría que poner más cuota, o más subsidio, ¿sí? O más cargos, o más reconocimiento, o más monumentos, ¿sí? Y donde en verdad cada uno está siempre en ese lugar. Y entonces esto ha generado en un conjunto de identidades, sobre todo en varones jóvenes blancos en gran parte de Occidente, un resentimiento y una dificultad de articulación social que tampoco nadie, salvo el neofascismo, está escuchando. Porque además se da un fenómeno muy paradójico. Como esa lógica de reparación en clave de víctima es histórica, se supone que los que viven hoy deben reparar a las poblaciones por un daño que ellos no hicieron. Y esto es interesante para pensarlo en clave de género, interesante para pensarlo en clave étnica, interesante para pensarlo en varias de las claves que la derecha neofascista recupera. ¿Sí? Esto es, los chicos que hoy tienen 14, 15, 16, 17, 18, que son el núcleo fundamental de crecimiento de esta derecha neofascista en la Argentina hoy, no son responsables de la opresión milenaria de género que todo el resto de los varones puede haber realizado, por eso digo, durante 50 años, durante 200 años o durante 2500 años. No son ellos los que llevaron a cabo esa opresión. Entonces, esto termina construyendo un desfavorecimiento de ciertos sectores para compensar el sufrimiento de otros, ¿sí? Cuando ellos no disfrutaron aquello de lo que se está compensando. Algo parecido pasa con los trabajadores blancos del cinturón estadounidense, que ha sido el voto duro de Trump. Esto es que no están mejor eso que se llama en Estados Unidos ya desde hace un par de generaciones el white trash, ¿sí? Que es la basura blanca. Son sectores muy significativos de población, que hace muchos años viven muy mal, que no tienen ninguna culpa de la opresión milenaria o centenaria, en ese caso, milenaria, de la población afrodescendiente en Estados Unidos. Y que sin embargo sufre las políticas de cuotas que los dejan fuera de montones de espacios justamente por ser blancos occidentales. Esta lógica de pensar lo social en esta clave de cuotas, que paradójicamente era la lógica discriminatoria del siglo XVIII y XIX, y que ahora fue construida
como la supuesta lógica progresista de esta izquierda cultural, genera un malestar en esta construcción identitaria, que otra vez el progresismo no es capaz de identificar, y que es el núcleo de crecimiento de la derecha neofascista. Porque estas fracciones se encuentran, y esto aparece en muchos de los testimonios de esta gente, encuentran a alguien que los defiende. Esto es, encuentran una fuerza política que asume su reclamo como legítimo. Claro, se articulan con lo peor de la sociedad, porque claro, en esa defensa se van a articular con los violadores mucho más grandes que disfrutaron de toda esa lógica de opresión y que les va a encantar este cuestionamiento a la política de género, o se van a articular con los sectores racistas históricamente existentes en toda sociedad porque les van a permitir dar voz, se van a articular con el clásico antisemitismo que dio origen a todas esas estructuras ideológicas de la derecha radical. Digo, no quiere decir que no sean capaces, es muy interesante ver esto, como lo vemos en nuestro país. Hoy Milei crece en este sector al que logra interpelar de varones jóvenes blancos, pero luego se alía, es interesante ver sus alianzas en todo el país, con toda la vieja derecha extrema, que históricamente fue marginal y que ahora encuentra la oportunidad para salir a la palestra, ¿sí? Con todo su vieja construcción, incluso neonazi en algunos casos, o dictatorial, ¿sí? En el caso del hijo de Bussi, o en el caso del Celtiv de Victoria Villarroel. Pero lo que digo es, no es solo eso, porque eso durante muchos años no había tenido escucha. Eso durante muchos años en nuestra sociedad fue marginal. Existían y no lograban interpelar. Es lo otro lo que cambia el escenario. Y la incapacidad de escucha es ese conjunto de 4 núcleos fundamentales de malestar, que creo que son los que permiten entender esta transformación del escenario. Bien, excedí un poquito de la media hora, hicimos 40, un poquito más, pero bueno, ahí estamos como para abrirlo, Esteban, a comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Sobre todo gracias por la claridad, el orden argumentativo, que eso siempre se valora. Em, y bueno, ahora sí abrimos un espacio de debate. Eh, Al menos los que están en streaming, bueno, tampoco tienen la posibilidad de intervenir, pero quienes están aquí por el Zoom, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo tengo varias, alguna cuestión que me gustaría, más que conversarla con Daniel, que ponerla acá en curso, pero primero quiero ver si alguno o alguna quiere intervenir de alguna manera, decir algo, preguntar. No hay nadie. Bueno, yo, Daniel, te propongo entonces. Perdón, perdóname, no, No, sí, está Esteban, bien. había levantado Sí. la mano, pero no sé qué hice, tal vez. No, yo me quedé con una cosa antes, quería consultarlo a Daniel, porque a mí me impresiona mucho, lo he visto últimamente, este discurso de odio, de aniquilación, porque en las redes, es una cosa terrible. Y yo pensé que era de Argentina, cuando entro a las redes, a lugares así de España, es el mismo discurso. No dicen piqueteros, no dicen planeros, pero esta idea que circula donde ellos creen que, piensan que hay un montón de gente que vive a costa de ellos, ¿sí? Que son siempre los pobres, los inmigrantes, es impresionante, un discurso o antiperonista, o anticomunista, o antisurdo, o antipopulista, dependiendo de... Es muy similar acá y allá, por lo menos lo que vi, y también me llama la atención cómo ganó la derecha en España, porque con respecto a por lo menos lo que dicen ellos, a las reivindicaciones, ciertas reivindicaciones económicas, aparentemente el gobierno de Sánchez había dado una mejora en las condiciones económicas, el salario mínimo. Sin embargo, arrasó la derecha. Entonces, no sé, no termino de A entender ver, qué pasa, sí. tres puntos distintos señalaría, porque me parece que es como multivariado el tema. Lo que pasa es que vos después iniciaste con algo que es muy puntual y que yo justo no había mencionado nada. Por un lado, creo que juega esta transformación subjetiva que planteábamos.
O sea, hay una transformación de cómo construimos nuestra identidad. En esa transformación objetiva, cuando yo me ubico siempre en el lugar de víctima de los demás, esa forma de explicación neofascista del mundo encuentra mucho más terreno. Pues hay una lógica de época. Al estarse transformando la subjetividad, estos discursos encuentran terreno mucho más fértil. Primera cuestión. Segunda cuestión, habría que verlo más en detalle. No conozco tanto el caso económico, o sea, las fluctuaciones económicas en el caso español, pero me genera cierta duda de que efectivamente pueda cosechar semejante apoyo a la derecha si hubiera una transformación en términos de distribución realmente progresiva. Pero bueno, habría que verla, no me animo a decirlo sin analizar los No, datos. yo tampoco, te digo lo poco que Pero vi. claro, porque una cosa que lo diga Sánchez y otra cosa, por eso habría que ver los datos, digamos, ¿no? Habría que ver cuáles son los datos, pero es interesante porque se puede ver. La tercero, que es lo que más agrega de lo que decís, es que hay una especificidad en esto que planteás de funcionamiento de las redes sociales, que sin todo lo otro no funcionaría, pero hay una especificidad. Que no es porque las redes sociales son una porquería, hay que prohibirla, no pasa por ahí, sino porque la red social genera una cosa muy rara que no se la pensó, fue como algo que fue emergiendo del propio desarrollo de sus algoritmos, pero genera una situación muy rara, que es que vos estás en una instancia social, pero cuando vos actúas en esa instancia que es social, porque es una red social, estás con otros, actúas en general en la intimidad. Entonces, el problema es que nosotros durante varias generaciones, y eso lo trabaja muy bien, a mi modo de ver, uno de los mejores sociólogos que les recomiendo para estos problemas cruciales, que es Norbert Elias, él lo trabaja muy bien, cómo a lo largo de varias generaciones en la transformación, el surgimiento de la modernidad, fuimos construyendo un conjunto de inhibiciones sociales, y esas inhibiciones sociales nos han facilitado la construcción del lazo. Pero otra vez es abandonar ese discurso progresista de que toda cosa represiva, inhibitoria es un problema y que tendríamos que hacer todo lo que queremos, un discurso eminentemente neoliberal. Esa construcción de inhibiciones sociales nos permitía la relación con el otro. La red social tiende a hacer caer mucho la inhibición social. Justamente, primero porque no estás con el otro. Entonces, sos capaz de tipear cosas en el living de tu casa que si estuvieras cara a cara en una reunión con otros no dirías, porque jugarían tus inhibiciones. No querés que te miren de esa manera, y entonces decidís, aunque lo pienses, no decir. En la red lo decís. Y además, el fenómeno que crea, que además puedas tener una identidad anónima, con lo cual hasta podés tirar la piedra y esconder la mano, porque podés decir todo eso sin que se sepa que sos vos, cosa que en el intercambio social es mucho más difícil. Si vos apareces sosteniendo una postura, está claro que apareces vos sosteniendo esa postura. Entonces me parece que eso también es un elemento a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque eso responde a cosas que no son naturales. Lo que pasa, claro, es un problema, por ejemplo, a los programadores o para quienes trabajan en redes sociales, que el algoritmo que hoy regula muchas de esas redes no es el único algoritmo posible. Y ese algoritmo lo que hace es que algo se viraliza más en función de que tenga más visualizaciones o más compartidos según el tipo de red. El tema es que esas visualizaciones, esos compartidos, al hacerse en intimidad, involucran todo tu morbo. Esto es, y esto nos atraviesa a todos nosotros, no es que le pasa a los demás. Vos abrís cosas en las redes que no te gustaría admitir que abrís, pero te corroe la curiosidad y lo podés ver. Y cuando le abrís, lo viralizás. Ahora, ¿eso por qué? Porque el algoritmo lo que hace es darle mayor visibilidad a aquello que se abre más. Ahora, no es el único algoritmo, los algoritmos son muy complejos y podrían incorporar un montón de elementos, y nosotros podríamos tener redes sociales que funcionaran de otra manera. Pero bueno, hay que dar la discusión de cómo desnaturalizamos los algoritmos y pensamos cuál es la lógica de funcionamiento y si eso es bueno o malo para el funcionamiento social y cómo, de qué otras maneras podría ser, ¿no? Pero bueno, como ves, son montones de problemas que cada uno va para otro lado. Yo no sé si están sobre representados esos grupos en las redes, porque yo digo, todos son así. Te juro Sí, que me están angustia. sobrepresionados, pero por esto, Por esto mismo que vos varias, decís. varias cuestiones. Primero por todo el fenómeno, sobre todo en Twitter, de lo que aparece con las granjas de troll, ¿no? Pero eso es como otro asunto de que ni tocamos. Pero incluso sacando eso de lado, está sobrerepresentado porque está sobrerepresentado lo peor de nosotros. No porque esos
no solamente porque esos sean menos, sino porque esos somos nosotros con nuestra peor cara. Ujú. Que en una instancia social no seríamos ese, seríamos alguien mucho más agradable. ¿Sí? Pero en la red nos transformamos en ese por ese juego entre la intimidad y lo público. Porque es una instancia donde la inhibición social cae con mucha más facilidad, porque no la identificamos como instancia social, aunque es social. Y mucha basura blanca, y te digo, mucho white trash también acá, Sí, ¿eh? bueno, igual. Vive joven, no sé si va. Pues, sí, mucho. Bueno, gracias, Daniel. ¿Podés anotar el sociólogo que dijiste porque no te Sí, entendí? ahí lo pongo en Norbert Elias, igual ahí. A ver, que voy a. una cantidad de libros hermosos de él, el más clásico, El proceso de la civilización, pero después la relación entre individuo y sociedad, sobre el tiempo, hay una cantidad de compromiso y distanciamiento, una cantidad de libros de Elías Gracias, brillantes. no lo conocía, te agradezco mucho, no lo Gran conocía. sociólogo Mm. alemán. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Bien. Bueno, mientras alguien piensa, aprovecho yo para compartir algunas cosas a partir de lo que Daniel muy bien expuso. Antes, entre paréntesis, un poco no respondiendo a la inquietud de Beatriz, pero estuve hace poco en Europa y hay, digamos, el discurso de la derecha avanza, digamos, y uno puede más o menos hacer una mínima lectura de por qué se está sucediendo. Muchas cosas las acaba de exponer Daniel, tienen que ver con transformaciones subjetivas claramente. Pero además de la cuestión que está hace tiempo en Europa con la inmigración, digamos, porque no hay que olvidar que cuando la extrema derecha pierde en una segunda vuelta, por ejemplo en Francia, el propio Macron sale a decir que no va a dejar entrar a los inmigrantes, o sea, emite el mismo discurso que esa extrema derecha tenía para poder ganar esa segunda vuelta. Pero en España particularmente hay un discurso muy afianzado de los sectores de derechas que ganan en Madrid, que es el problema habitacional, digamos, el problema de la vivienda, que no lo resuelve tampoco la derecha gobernante, eh, pero es algo que Bauman a principio de este siglo ya decía que iba a ser el problema del futuro, y la derecha en los discursos también digamos, lo pone desde el lugar de el ataque a los supuestos inmigrantes que vendrían, digamos, a generar ese problema en la vivienda. Eh, entonces, a cualquiera que es propietario de un monoambiente en Madrid, le conviene cobrarle 500 euros a 8 inmigrantes que por 8 es 4.000 euros, que alquilarlo a ese monoambiente por 1.000, 1.200, que sería entonces, no resuelven el problema, pero encuentran el modo de introducir ahí un discurso. eh, y, y ese es uno de los problemas más graves que yo vi en Europa, el problema de la vivienda, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo, un hombre de 50 años que se separa de su mujer, tiene que irse a vivir a otro lado, tiene que ir a compartir vivienda. ¿No? No tiene las capacidades, digamos, de alquilarse su propio departamentito, digamos. Pero bueno, eso era entre paréntesis, digamos, como para no responder, pero sí ver algunas cosas que están pasando que tiene que relación con lo que pensaba anteriormente Daniel. Y yo, respecto a eso, primero me pareció, y esto es importantísimo, digamos, para quienes están presentes en la charla, sobre todo porque sé que hay estudiantes del taller de tesis de filosofía, eh, el inicio de Daniel, digamos, dando una precisión epistemológica, digamos, ¿no? Eh, de cómo pensar conceptualmente una cuestión, ¿no? Que eso me parece importantísimo, porque si no, como el propio Daniel decía, parece que los conceptos sirvan para todo y para cualquier cosa en cualquier momento, y hacer esa precisión epistemológica me pareció fundamental, digamos, para empezar a proponer un tema, digamos. Creo que hasta cualquier charla
que se precie y debería empezar desde ese lugar de enunciación. Y después ya yendo más al punto de lo que Daniel presentaba, son cuestiones que le quería proponer, digamos, que tienen que ver más que nada porque sentí mucha identificación con cosas que vengo estudiando yo. Yo estoy estudiando el individualismo contemporáneo, digamos, y lo planteo justamente desde ese lugar hablo de que estamos asistiendo a un proceso también novedoso, pero que son formaciones sociales individualistas, digamos, ¿no? Cada individualidad, digamos, entra en una práctica y desde esa individualidad se constituye una formación social. Un ejemplo que Daniel también lo exponía respecto a la cuarentena, ¿no? No lo mencionó al ejemplo este, pero sí dijo cosas semejantes, ¿no? Pero yo me acuerdo la quema de barbijos, ¿no? Que me pareció algo espeluznante, pero había una ritualidad a partir de individualidades que creen que están siendo objetadas en sus derechos a hacer lo que quieren, justamente por la pérdida de cierta normatividad social, eh, generan en un espacio social, digamos, una ritualidad que permite desde el individualismo asistir a una práctica conjunta, una práctica social. Y entonces se me ocurría pensar, digamos, a partir de lo que Daniel exponía, si es posible, digamos, articular esto con las condiciones del individualismo contemporáneo y sobre todo con una condición que tiene que ver con lo que Daniel exponía con la desnormativización de la vida común, de la vida social, que es algo que la teoría social más contemporánea viene trabajando desde hace tiempo, lo planteó un sociólogo que fue Ulrich Beck con la idea de sociedad del riesgo, pero también Touraine, que falleció hace muy poquito, hace unos días, con la idea del fin de las sociedades, que es los procesos de desinstitucionalización, ¿no? Que Daniel lo exponía a partir de la cuestión de la normatividad, pero es esto, ¿no? Que las instituciones como la educación, la familia, el trabajo, la democracia, digamos, ya no tienen la fuerza regulatoria constitutiva que permitía anclajes, digamos, ¿no? La idea de el trabajo dignifica es una idea vieja, pero porque ya no está el anclaje de la relación laboral como un lugar, ¿no? que a mí me subjetiva justamente, ¿no? Y entonces, pensar eso, ¿no? Dentro de las transformaciones de la subjetividad, si estas pérdidas de referencia de los individuos en la vida social, en la vida común, eh, puede pensarse, digamos, dentro de este marco de lo que vos comentabas, Daniel, respecto al neofascismo. Eso por un lugar, digamos, también, digamos, cómo a partir de ahí también se organizan ciertos discursos de odio, y porque también, digamos, digo esto, los discursos de odio, pero también la idea de víctima, que bien planteaba Daniel, justamente es una idea contraria a una concepción simbólica que inauguraba el lazo social, que es el sacrificio, digamos. Si uno piensa en Durkheim, uno tiene que pensar la idea de que formas elementales de la vida religiosa, ¿no? El individuo sacrifica su individualidad para obtener el reconocimiento colectivo. Si no hay sacrificio, no hay posibilidad de sociedad, ¿no? Y la víctima niega el sacrificio, justamente. Y pensando estas cosas, esto, digamos, a tono de pregunta, pero sé que no hay una respuesta o una única respuesta posible a esto, ¿no? Pero preguntarle a Daniel cuál cree él personalmente que pueden ser las consecuencias y los peligros de este avance, digamos, en este tipo de discursividad social, esta desnormativización de la vida, etcétera, digamos. A ver, tiraste varias cosas todas interesantes, Esteban. Trato de... Primero, muy breve con lo primero que decías, creo que es interesante esto que decías de los fenómenos europeos, sobre todo porque en el caso de la vivienda lo vemos como un adelanto de lo que en forma incipiente va llegando también, ¿no? Y eso ya lo había trabajado hace bastantes años David Harvey, de cómo se transformaba el valor del suelo
pero que se vincula a esto que decíamos de un Estado incapaz de regular. Entonces, en esa lógica, donde vos tenés una transformación del uso del suelo, que implica una transformación del acceso a la vivienda, y no lo compensás con ninguna capacidad de regulación estatal, bueno, tenés un problema tremendo en esta posibilidad, sobre todo en una sociedad que busca esa autonomización, y donde cada uno, una de las cosas más importantes que quiere lograr es su vivienda propia, y un funcionamiento económico que producto de la distribución relativa del ingreso, más el valor del suelo, hace que en las ciudades más importantes del planeta, y cada vez irradiando a más ciudades, la vivienda propia se vuelva imposible, e incluso la vivienda alquilada se vuelva imposible. Esto que decías, ¿no? Y entonces hay que compartir, bueno, esto crea un nivel de malestar que facilita esto de vincularlo a la migración, o vincularlo a lo que sea, porque justamente el problema de que metan a los 8 migrantes, que no hay nada que regule. ¿Sí? En otros momentos de funcionamiento de ese orden, el problema es que no podían, porque venía un inspector de vivienda y le decía: nadie puede vivir en una situación de esta indignidad, usted no puede tener 8 personas metidas en un monoambiente, ¿no? O sea, si vos podés hacer lo que quieras, bueno, genera eso. Entonces nadie puede alquilar un monoambiente solo porque no le rendiría, porque no le da al nivel de cómo va escalando esa lógica. Ahora, yendo a tu pregunta de fondo, que es re compleja, que como bien, yo creo que sí es importante ver dos procesos que yo creo que se articulan, pero que son distintos, porque pueden conducir a lugares distintos. Uno es la reemergencia del fascismo, que es este primer punto que decíamos, que es que esas prácticas, con todas sus diferencias y demás estructurales que definimos el fascismo como práctica social, empiecen a emerger en nuestros países y empiecen a lograr apoyo. Pero sin embargo, ese fascismo, por lo menos el del siglo XX, y era una característica estructural del fascismo, no es que impedía la conformación de comunidad, lo que hacía era recortar la comunidad de los iguales, o sea, convertir una cantidad de grupos que son parte de nuestra comunidad en responsables de nuestro sufrimiento, por lo tanto atacarlos, expulsarlos y sostener el funcionamiento de ese resto que queda como parte de la comunidad. Yo creo que esa es una de las líneas, y que por ahí es más fuerte en el neofascismo húngaro, en el polaco, incluso en el italiano o el francés. Pero después tenemos esa otra línea que claramente encarna Milei, pero de alguna manera Bolsonaro está oscilando, pero está más cerca de eso, y podríamos decir que quizás hay algo de eso también, aunque oscilando en Vox en España, que es esto, quizás el que mejor lo representa es paradójicamente Milei, esto del minarquismo de Milei, que es introduce elementos fascistas, pero yo ahí sí creo que es plenamente neofascista, porque ahí hay cosas nuevas. Ahí hay cosas nuevas que no estaban en el fascismo, que es esta imaginación de que podría haber un funcionamiento social sin ninguna regulación. Esto no era parte de la propuesta fascista, ¿no? Entonces, poder imaginar esto, estas cosas que dice esto, desde incendiar el Banco Central hasta privatizar la calle, ¿sí? Esta lógica o vender niños u órganos, es esta idea de imaginar un mundo sin ninguna regulación. Esto en la historia de la humanidad no hay registro de algo así, entonces es muy difícil, Esteban, pensar a dónde puede llevar, porque una de las hipótesis es pensar que eso lleva a la extinción. Digo, no es posible vivir conjuntamente sin sistemas regulatorios. Después podemos discutir a lo largo de la historia qué sistemas regulatorios se dieron los hombres, si eran más represivos, menos represivos, más eficientes, menos eficientes, pero siempre implicaban sistemas regulatorios. La idea de pensar que nadie regule nada implica algo que existió como ficción y como mito en la filosofía política, pero nunca como realidad, que sería el mundo que imaginaba Hobbes antes del contrato social. Pero ese mundo, Hobbes se lo imaginaba, nunca existió. Que es esa idea del hombre lobo del hombre, que la idea, bueno, cada uno hace lo que puede es lo que le da la fuerza. Ese mundo es espantoso. En el sentido que es un mundo donde solo vas a hacer lo que tu fuerza te permite hacer, y vas a ser arrasado y destruida tu dignidad por todo aquel que tenga la capacidad de hacerlo. Porque no podés recurrir a ninguna forma de regulación ni articulación. Ahora eso es preocupante porque es algo nuevo, digo, se conecta con el fascismo, pero a su vez es otra cosa, porque eso no estaba en el proyecto fascista del siglo XX, que, insisto, implicaba una lógica de regulación, incluso particularmente autoritaria. O sea, bueno, regulaba algunos espacios, desregulaba otros, redefinía el colectivo, pero asumía la existencia de un colectivo. Por eso digo que en los sectores más nacionalistas de este neofascismo
ese proyecto todavía está. Entonces, como decís, se te van es anti-inmigrante, pero anti-inmigrante significa que todos estos los tenemos que echar, pero que hay un colectivo que tenemos que regular, que somos los que verdaderamente somos franceses o alemanes o lo que fuera. Ahora, a mí me cuesta encontrar, no veo en el discurso de Milei la asunción de un colectivo argentino. Ni siquiera expulsando a todos estos que Beatriz decía, que son los que viven de nosotros, y bla, 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 pero no es que expulsamos a todos esos y entonces sí nos organizamos y nos regulamos. No, es que la utopía es que no exista ninguna regulación. Por eso me parece que se vincula a estas nuevas formas de subjetividad, pero es difícil imaginar a dónde llevan. Yo creo que llevan un colapso, yo sé que suena como muy catastrofista, pero me parece que es una transformación distinta a todas las otras que hemos vivido. Porque que emerja un orden autoritario, que emerja un orden genocida, que emerja, bueno, son cosas que hemos vivido a lo largo de la historia. Uno sabe que la humanidad continúa con esa organización y lo hace una cantidad de cosas espantosas como parte. Pero la idea de una utopía desregulatoria, por eso, a menos que vayamos a un nivel de fragmentación, que es alguna de las hipótesis geopolíticas, que haya una refeudalización del mundo. Y entonces, donde está bien, ese discurso antirregulatorio te permita terminar de destruir las pocas formas regulatorias existentes, pero después para subsistir vas a tener formas regulatorias fragmentarias en algunos lugares, esas ciudades-estado o esos espacios, o sea, adentro de esta frontera funcionarán ciertas lógicas regulatorias. En cuanto salís, es la ley de la selva, con lo cual tenés que salir armado. Hay algunos trabajos muy interesantes a nivel geopolítico en ese sentido, que sobre todo hay un autor, aquí se los anoto, que es un autor de inteligencia norteamericana, sobre todo, que se llama Peter Seihan, que trabaja la hipótesis de que a Estados Unidos ya no le resulta le resulta económicamente favorable, rentable, sostener el orden internacional que ha sostenido desde el fin de la Segunda Guerra. Y que la hipótesis que plantea que si Estados Unidos se retira del control de todos los océanos y solo controla su intercambio, eso implica un mundo absolutamente distinto para todo el mundo, incluido China. En el sentido de decir, si vos no tenés los grandes bombarderos norteamericanos patrullando todos los mares, significa que cualquier grupo de piratería somalí, hindú, tamil o bengalí o lo que sea, o argentino, aunque no te cuesta imaginarlo, no creo que sea argentino, pero digo, podría salir a los lugares de intercambio, que son fundamentalmente marítimos, además, y, por ejemplo, vivir como hacen con ahí se me fue el nombre mexicano que le ponen, Choquiloleo, no me acuerdo cómo es, pero es los grupos narco-mexicanos que viven del robo de petróleo, fundamentalmente. Bueno, eso lo hacen en tierra, en los pozos. Imagínate el mundo al que llegaríamos si eso se puede hacer en el mar, en la transferencia de petróleo, porque además es tremendamente caro ese petróleo. Con lo cual rinde muchísimo tener una armada que haga piratería con el transporte petrolero. Esto te cambia el funcionamiento de todo el mundo. Entonces digo, bueno, son hipótesis de empezar a pensar, porque uno siempre imagina que el mundo va a seguir más o menos como uno lo conoce. Me parece que estas transformaciones son de mucha profundidad, ¿sí? Que pueden llevar a que el mundo efectivamente no va a continuar como uno lo conoce, va a ser otro mundo. Y quizás, sí, siga existiendo otro mundo, que va a ser muy distinto. Como existieron en otros momentos mundos distintos. O sea, así como el Imperio Romano implicaba un orden global, y después implosiona y genera siglos de funcionamiento feudal, sin la imposición de un orden global hasta que va a aparecer la modernidad. No sé si te respondí, Esteban, pero bueno. No, sí, sí. No, la idea era justamente poder pensar en, digamos, las consecuencias. De hecho, cuando hoy venías exponiendo, cuando se me ocurrió, digamos, como intervenir y preguntándote de esto, me ha venido a la cabeza el libro de Giddens, Consecuencias de la Modernidad, digamos. No, bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de este mundo, si le queremos llamar hipermoderno, posmoderno? ¿No? Y de algún modo diste algunas
indicaciones especulativas que están muy bien, digamos. Con Bueno, la no sé si... imposibilidad de saber hacia dónde va a ir, digamos, ¿no? Es uno imaginar Exactamente. escenarios posibles. Ujú. No sé si alguien más quiere preguntar algo, compartir alguna idea. Bueno, si no es así, le agradecemos a Daniel la presencia. Otra vez lo voy a decir, la claridad, sobre todo. Creo que a todos y a todas nos hizo pensar, al menos a mí me hizo pensar muchas cosas, y muy en sintonía además con las cosas que yo vengo pensando en mis estudios, así que eso lo agradezco personalmente yo. Eh, bueno, y agradezco la presencia también. Ellos nos ven, pero nosotros no, a los que están en el aula, en el streaming. Eh, y bueno, gracias Daniel, nos estaremos viendo en la facultad, en la Vale. UBA. Y bueno, eso, Bueno, simplemente gracias a muchas gracias. ustedes. Abrazo. Chau, chau. ¿Tá? Gracias.